El perro invade la misa y se niega a salir. Entonces el padre decide seguirlo y descubre un crimen terrible que dejó a todos los habitantes del pueblo boquiabiertos y en estado de shock. La iglesia de San Francisco. El alegre sonido de las campanas anunciaba el inicio de la misa, y la iglesia comenzó a llenarse de gente animada y sonriente. Los niños jugaban en los bancos y los adultos conversaban antes de que comenzara la misa. Pero de repente algo inesperado sucedió. La puerta de la iglesia se abrió lentamente, y un perro de tamaño mediano entró, con su pelaje marrón y negro brillando bajo la luz que entraba por las ventanas de colores. Parecía que había decidido que ese era el lugar perfecto para que la gente pasara el día. Todos se giraron sorprendidos y algunos incluso susurraron: «¡Mira, un perro!», exclamó una anciana, señalando con un dedo tembloroso. Otros intentaron levantarse para ver si podían sacar al perro, pero parecía decidido a quedarse, con una mirada tranquila y paso firme. El perro se acomodó en una esquina cerca de los bancos donde estaban sentados los fieles. El padre, que se preparaba para comenzar la misa, se detuvo por un momento y miró al visitante inesperado. En lugar de molestarse, sonrió amablemente y decidió dejar que el perro se quedara. «Parece que hoy tenemos un nuevo miembro en nuestra congregación», comentó, haciendo que todos en la iglesia se rieran mientras continuaba la misa. El perro se tumbó en el suelo, con la cabeza apoyada en sus patas y los ojos observando calmadamente a su alrededor. El ambiente se llenó de una sensación de calma y curiosidad. Algunos niños curiosos se acercaron tímidamente para acariciar al nuevo amigo, quien aceptó las caricias con un meneo de cola y una expresión de satisfacción, como si estuviera esperando algo. La gente comenzó a preguntarse por qué era tan terco en quedarse, y muchos empezaron a especular sobre quién podría ser su dueño y cómo había llegado hasta allí. Después de que el perro marrón y negro se convirtiera en una presencia constante en la iglesia, las personas empezaron a pensar en cómo llamarlo. Fue entonces cuando doña María, una de las parroquianas más cariñosas, sugirió un nombre. «Vamos a llamarlo Billy», dijo, y todos estuvieron de acuerdo con entusiasmo. A partir de entonces, Billy se convirtió en el nuevo nombre del perro, y cada domingo aparecía puntualmente en la iglesia, siempre a la misma hora. Era como si tuviera una cita con todos allí cuando comenzaba la misa. Billy se acomodaba en el mismo lugar, justo en la esquina derecha de los bancos, donde la luz del sol entraba por la ventana, creando un brillo especial en él. Cada vez que alguien entraba en la iglesia y veía a Billy, una sonrisa se dibujaba en sus rostros. «Miren a Billy, nuestro amigo de 4 patas», decían los niños, corriendo para acariciar su barriga, y él parecía disfrutar de toda la atención. La presencia de Billy en la iglesia trajo un nuevo sentimiento de cariño y amistad. Se convirtió en una especie de mascota de la parroquia, y la gente comenzó a esperar ansiosamente para verlo en cada misa. Incluso aquellos que no asistían regularmente a la iglesia empezaron a ir solo para ver al adorable perro. El padre Benjamín, siempre curioso y atento, no podía dejar de pensar en el comportamiento de Billy. Había algo más detrás de su presencia constante. ¿Qué podría estar llevando a Billy a la iglesia todos los días y a sentarse siempre en el mismo lugar? Un día, después de la misa, el padre decidió seguir a Billy para descubrir qué hacía cuando no estaba en la iglesia. Billy, con la cola meneando y mirada decidida, salió de la iglesia y continuó por un camino que conducía al bosque cercano. El padre, discretamente, comenzó a seguir al perro a cierta distancia, curioso por ver hacia dónde se dirigía. Billy caminaba con un ritmo constante, como si supiera exactamente a dónde iba. El padre lo observaba entre los árboles y arbustos, cuidando de no hacer ruido. El camino se volvía cada vez más estrecho y sinuoso, llevándolos más profundamente al bosque. Finalmente, Billy llegó a una casa vieja y abandonada, cubierta de musgo y con las ventanas rotas. El perro se detuvo frente a la casa y comenzó a olfatear la puerta, como si intentara entrar. El padre, todavía escondido, observó intrigado. Después de unos minutos, Billy se tumbó en el suelo cerca de la puerta, como si esperara a alguien o algo. El padre Benjamín, sintiendo que había algo importante allí, decidió acercarse con cautela. Se agachó junto a Billy y comenzó a examinar la casa. Con el corazón acelerado,
El padre Benjamín sintió que estaba a punto de descubrir algo importante. Si te gustan las historias emocionantes de animales, no olvides suscribirte a este canal. Expectativa. Empujó la puerta oxidada de la casa abandonada. Se abrió, revelando un interior oscuro y polvoriento. Billy, que estaba acostado pacientemente, se levantó y entró en la casa, mostrando el camino al padre con su mirada atenta. Dentro de la casa, las sombras bailaban en las paredes mientras la luz del día se filtraba por las ventanas rotas. El lugar estaba cubierto de telarañas y polvo, y había la sensación de que el tiempo se había detenido allí. El padre caminaba lentamente, tratando de no hacer ruido para no asustar al perro. Billy llevó al padre a una habitación en el fondo de la casa. La habitación estaba llena de muebles viejos y objetos cubiertos con sábanas polvorientas. En una esquina de la habitación, algo llamó la atención del padre. Una pequeña mesa con un baúl viejo encima. Billy parecía emocionado y se acercó al baúl, como si le pidiera al padre que lo abriera. Con un gesto cuidadoso, el padre levantó la tapa del baúl, revelando una colección de objetos personales, entre ellos un álbum de fotos y un diario. Antes de continuar con esta historia, asegúrate de estar suscrito al canal y deja un like en el vídeo si amas a los animales y sus historias emocionantes. El padre tomó el diario y lo abrió. Las páginas estaban algo arrugadas, pero aún eran legibles. Lo primero que vio fue el nombre Lucia, escrito con una caligrafía elegante en la portada. El corazón del padre dio un vuelco al recordar a Lucia, una querida feligresa que había fallecido completamente. Mientras el padre hojeaba el diario, encontró notas y cartas que revelaban una vida llena de amor y devoción. Las fotos mostraban a Lucia con Billy, y el diario contenía detalles sobre su relación con el perro. Las palabras escritas revelaban el dolor de la pérdida y la esperanza de que Billy encontrara un lugar seguro y feliz. El padre Benjamín quedó impactado con lo que encontró en la casa abandonada. Lucia, el diario y las fotos de Billy revelaban una historia conmovedora y amorosa. Pero había algo que dejó al padre aún más intrigado: el misterio que rodeaba la muerte de Lucia. Lucia había muerto semanas antes de que el padre se mudara a la parroquia, pero los detalles sobre su muerte eran vagos y contradictorios. Algunos miembros de la comunidad decían que había muerto en su casa, mientras que otros aseguraban que había fallecido en la propia iglesia. Nadie parecía tener una historia clara sobre lo sucedido. El padre decidió investigar. Habló con varios feligreses y empleados de la iglesia, pero las respuestas siempre eran vagas e imprecisas. Algunas personas evitaban el tema, mientras que otras parecían incómodas al hablar de Lucia. La historia de Lucia y la falta de información clara sobre su muerte despertaron un sentimiento de misterio e inquietud. El padre tuvo la impresión de que había algo más detrás de lo que se contaba. Al recordar las conversaciones y las historias que había escuchado, se preguntó si el caso no era simplemente una tragedia, sino algo que podía involucrar secretos y quizás incluso encubrimientos. Se preguntó si habría alguna conexión entre la muerte misteriosa de Lucia y el extraño comportamiento de algunos miembros de la comunidad. Determinado a descubrir la verdad, el padre Benjamín sabía que necesitaba más información. Comenzó su investigación en el hospital local, con la esperanza de encontrar registros sobre la muerte de Lucia. El padre se dirigió al hospital, un edificio antiguo con paredes de ladrillo y una recepción concurrida. Fue al departamento de registros y solicitó acceso a los documentos relacionados con la muerte de Lucia, pero lo que parecía ser una tarea sencilla rápidamente se convirtió en un desafío. Los empleados del hospital lo miraron con una mezcla de sorpresa, y tras revisar los registros, informaron al padre que no había ningún registro de Lucia en la base de datos del hospital. Esto dejó al padre aún más sospechoso. Una persona que había sido una presencia tan significativa en la comunidad no tenía ningún registro médico. El personal médico y los empleados parecían nerviosos e incómodos con las preguntas del padre. Algunos se limitaban a dar respuestas evasivas, mientras que otros parecían desconcertados por el hecho de que el padre estuviera investigando un caso que, aparentemente, no debía ser relevante para él. Frustrado, el padre Benjamín decidió continuar su investigación, sintiendo que algo estaba siendo ocultado. Comenzó a interrogar a las personas que tenían conocimiento sobre Lucia y su muerte,
pero siempre encontraba respuestas insatisfactorias. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. Después de la frustración en el hospital, el padre Benjamín sintió que necesitaba buscar más respuestas. Entonces decidió dirigirse a la comisaría local, con la esperanza de obtener más información sobre el caso de Lucia y quizás aclarar el misterio de su muerte. La comisaría era un gran edificio con una fachada imponente y una sala de recepción donde los policías atendían al público. El padre entró y fue recibido por un oficial de turno que, al enterarse de su búsqueda, lo remitió a un investigador responsable de casos no resueltos. Con una apariencia seria y una mirada cansada, escuchó al padre con atención. El padre Benjamín explicó la situación, la falta de registros sobre Lucia en el hospital y la extraña ausencia de información clara sobre su muerte. El investigador revisó sus registros, y para sorpresa del padre, le informó que no había pruebas ni informes que confirmaran la muerte de Lucia. Las palabras del investigador fueron frías y neutrales, y su expresión demostraba poco interés en el caso. Al conversar con el investigador, el padre Benjamín notó algo extraño en la reacción de los policías. Parecían evitar el contacto visual, y la atmósfera en la comisaría se sentía tensa. Cuando el padre hacía más preguntas, las respuestas eran vagas y a menudo incoherentes. La situación comenzaba a complicarse aún más. Las respuestas evasivas y el comportamiento nervioso de los policías daban la impresión de que había algo más detrás de la historia. El padre Benjamín sintió que lo estaban alejando de una verdad más profunda e inquietante, con la sensación de que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Si llegaste hasta esta parte de la historia, comenta, historia emocionante. Benjamín decidió investigar la propia iglesia. Creía que tal vez las respuestas que buscaba podrían estar ocultas en su propio lugar de trabajo. El padre habló con colegas de otras parroquias, compartiendo sus descubrimientos sobre Lucia y la falta de registros, mientras conversaba con otros sacerdotes y empleados de la iglesia. Comenzó a surgir una vieja historia de que un ex sacerdote llamado Fernando había sido destituido de la parroquia por graves acusaciones. Según los rumores, Fernando había usado la iglesia para actividades criminales. El padre Benjamín se sorprendió al escuchar esta información, ya que nunca había oído hablar de estas acusaciones. Decidió profundizar su investigación. Buscó más detalles sobre el ex sacerdote Fernando y descubrió que Fernando había sido sustituido por mala conducta, pero los detalles específicos nunca se revelaron claramente. Las personas de la comunidad parecían reacias a hablar sobre el asunto, y mucha información estaba dispersa y fragmentada. Mientras revisaba documentos antiguos y hablaba con personas que trabajaron en la iglesia durante la época de Fernando, el padre encontró una pista reveladora. Fernando había sido acusado de utilizar la iglesia para esconder drogas y realizar otras actividades ilícitas. El padre Benjamín sintió un escalofrío al conectar las piezas del rompecabezas. Comenzó a sospechar que la muerte de Lucia podía estar relacionada con las actividades criminales de Fernando. Lo que parecían ser eventos aislados empezaba a unirse en un cuadro más oscuro y complejo. Con la mente llena de preguntas y nuevos descubrimientos, Benjamín decidió hablar con alguien que pudiera tener más información sobre lo que realmente había sucedido en la iglesia. Habló con Ana, una de las empleadas de la iglesia que trabajaba allí durante el tiempo del ex sacerdote Fernando. Ana dudaba y se mostraba nerviosa al hablar sobre el pasado. Pero después de un poco de insistencia, finalmente decidió ser honesta. Con voz temblorosa, Ana comenzó a relatar una historia impactante y aterradora. Reveló que Lucia había comenzado a sospechar del viejo padre Fernando y de sus actividades sospechosas. Se dio cuenta de algo extraño y decidió alertar al policía Francisco, creyendo que él podría ayudarla a exponer la verdad. Sin embargo, lo que Lucia no sabía era que Francisco formaba parte del esquema criminal. En lugar de ayudarla, Francisco colaboraba con Fernando y participaba en las actividades ilícitas que ocurrían en la iglesia. Ana contó que una noche Lucia fue a la iglesia y confrontó a Fernando y Francisco sobre lo que sabía. La situación rápidamente se convirtió en una discusión acalorada. Lucia estaba decidida a exponer la verdad, pero Fernando y Francisco estaban desesperados por silenciarla. Durante la discusión, Lucia terminó cayendo y golpeándose la cabeza con fuerza,
lo que la llevó a una muerte trágica e inesperada. Con lágrimas en los ojos, Ana explicó que el cuerpo de Lucia fue escondido en la propia iglesia para encubrir el crimen. Fernando y Francisco manipularon la situación para que pareciera que Lucia había desaparecido sin dejar rastro. El padre Benjamín quedó horrorizado por la confesión de Ana. La realidad de lo que había sucedido con Lucia era mucho más terrible de lo que jamás imaginó. Con la verdad sobre los crímenes cometidos en la iglesia revelada, el padre Benjamín supo que era hora de actuar. Llevó todo lo que sabía a la comisaría, incluida la confesión de Ana y las pruebas encontradas en la casa abandonada. Era crucial que la policía tomara medidas para corregir el encubrimiento injusto que había ocurrido. En la oficina del comisario, el padre presentó sus conclusiones con claridad y urgencia. Describió el comportamiento sospechoso de los policías, la confesión de Ana sobre los crímenes de Fernando y Francisco, y las pruebas de que Lucia había sido asesinada y escondida en la iglesia. El comisario, inicialmente escéptico, quedó visiblemente perturbado al escuchar la gravedad de las acusaciones. Con la presión y las pruebas, la noticia de que un sacerdote estaba involucrado en un escándalo tan grave causó un gran revuelo en la comisaría. La policía, ahora bajo presión, inició una operación para arrestar a Fernando y Francisco. El padre Benjamín supervisó de cerca los acontecimientos para asegurarse de que se hiciera justicia. Los arrestos se llevaron a cabo rápidamente, y tanto Fernando como Francisco fueron llevados a la comisaría para ser interrogados y procesados. Mientras la noticia de la detención de Fernando y Francisco se extendía por la ciudad, la comunidad quedó conmocionada, pero también aliviada al ver que finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Muchos se sorprendieron al descubrir la magnitud de la corrupción que había ocurrido dentro de la iglesia. Billy, el perro fiel de Lucia, continuaba con su rutina en la iglesia, ahora más tranquilo sabiendo que la verdad estaba siendo expuesta. El padre Benjamín observaba a Billy con una mezcla de tristeza y alivio, reconociendo que, a pesar del dolor y el sufrimiento, el perro había desempeñado un papel crucial en hacer justicia a su antigua dueña. Con Fernando y Francisco bajo custodia y la verdad sobre sus crímenes revelada, el padre Benjamín sintió que había cumplido una parte importante de su misión. Sin embargo, aún quedaba una cuestión crucial por resolver: el futuro del leal perro Billy. El padre recordó el profundo vínculo entre Billy y Lucia. Durante la investigación, descubrió que Billy había llegado a la iglesia con Lucia el día de su muerte y que el perro había seguido frecuentando la iglesia con la esperanza de reencontrarse con ella. Era como si Billy esperara que Lucia regresara para buscarlo. Para encontrar la paz, el padre Benjamín decidió llevar al perro al lugar más significativo para él, la tumba de Lucía, preparando una pequeña ceremonia de despedida. El padre llevó a Billy al cementerio. Había organizado una ceremonia simple donde amigos y miembros de la comunidad pudieran rendir sus últimos homenajes a Lucía. Cuando llegaron a la tumba, Billy pareció sentir la presencia de su antigua dueña. El perro se acercó a la tumba y se quedó allí con la cabeza baja y los ojos llenos de una tristeza silenciosa. El padre Benjamín hizo una breve oración pidiendo a Dios que cuidara de Lucía y diera consuelo a Billy. Fue un momento conmovedor y todos los presentes sintieron la profundidad del vínculo entre Lucía y Billy. El padre sabía que la presencia de Billy en la tumba era un símbolo de la lealtad y el amor incondicional que los animales pueden ofrecer. Con la ceremonia concluida, el padre tomó una decisión importante. Decidió adoptar a Billy, dándole al perro un nuevo hogar donde sería amado y cuidado. Sabía que al hacer esto, estaba cumpliendo un deseo no expresado de Lucía y asegurando que su leal amigo de cuatro patas encontrara una nueva familia que lo cuidara. Billy fue llevado a la casa del padre Benjamín, donde comenzó una nueva vida rodeado de amor y cariño. El vínculo entre el perro y el padre se convirtió en una nueva fuente de consuelo y amistad, y Billy finalmente encontró un hogar donde podía ser feliz, tal como a Lucía le hubiera gustado. Billy pareció sentir el cambio en el ambiente. Exploró la nueva casa con curiosidad y poco a poco comenzó a relajarse. La presencia constante del padre Benjamín, quien le ofreció no solo un hogar, sino también amor y atención, ayudó a Billy a superar la tristeza y la pérdida de su antigua dueña. El padre también se aseguró de incluir a Billy en su rutina diaria. Comenzaron a pasear juntos,
a jugar en el jardín e incluso a participar en eventos comunitarios. Billy rápidamente se convirtió en una figura querida en la parroquia, trayendo alegría y consuelo a todos a su alrededor. En un acto de gratitud y para mantener viva la memoria de Lucía, el padre decidió crear un pequeño homenaje en la iglesia. Colocó una placa con una foto de Lucía y Billy junto a un espacio especial donde los feligreses podían dejar mensajes y recuerdos. Esto no solo honró a Lucía, sino que también mostró el impacto positivo que el amor y la lealtad de Billy habían traído a la comunidad. Con el tiempo, Billy encontró su nueva vida llena de amor y cariño. El dolor de la pérdida comenzó a transformarse en nueva esperanza y felicidad. El vínculo entre el padre Benjamín y Billy se hizo más fuerte, y ambos encontraron consuelo en la compañía del otro. La historia de Billy y Lucía se convirtió en un recordatorio constante de que, incluso en medio del sufrimiento y la injusticia, el amor y la lealtad pueden triunfar y traer nuevos comienzos. Así, el padre cumplió un importante legado de amor y compasión que Lucía dejó. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre el tema.